Aquí inicia la conversación de Joyce Intriago en Generación Z, por Contigo Siempre Radio.com. Hola con todos y todas, le damos la bienvenida a nuestro segundo programa de Generación Z. El día de hoy hablaremos sobre acciones juveniles para el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, con la finalidad de que analicemos las acciones que podemos hacer de nuestro rol como la sociedad para garantizar el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Para este programa cuento ya con la compañía de Andrés Herráez, quien me acompañará en la calidad de co-conductor del programa de hoy. Hola Andrés, bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Joyce? Muchas gracias. Y bueno, hoy tenemos un programa bien especial porque nosotros vamos a comentar acerca de una iniciativa ciudadana que ha surgido en Guayaquil. La iniciativa se llama Aprendiendo desde Casa y busca principalmente tratar de llegar a los niños de escuelas con escasos recursos que no tienen suficiente conectividad para continuar con las clases. Entonces, para no hablar tanto yo del programa, sino que las propias fundadoras y cofundadoras del programa puedan encargarse de tal materia, yo voy a pasar a presentar a nuestros dos exponentes que vamos a tener el día de hoy. Primero, Alejandra González, tiene 21 años, estudiante de Ciencias Políticas y Derecho, además trabajadora, estudiante de mandarín y fundadora del programa Aprendiendo desde Casa. Adicionalmente, contamos con la presencia de Alejandra Reyes, estudiante de Ciencias Políticas también, y cofundadora del programa Aprendiendo desde Casa. Joyce. Bueno, es importante comunicar este programa porque el garantizar los derechos de los niños y niñas y adolescentes para que gocen efectivamente sus derechos es un deber de toda la sociedad. Es decir, que este deber no excluye a los jóvenes. Constitucionalmente, y siendo explícita en el artículo 44 de la sección quinta sobre los niños, niñas y adolescentes, se garantiza que el Estado, la sociedad y la familia deberán promover de forma prioritaria el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, asegurando el ejercicio pleno de sus derechos. Entiéndase que el desarrollo integral es el proceso de crecimiento, maduración y despliegue del intelecto y capacidades potenciales y aspiraciones, y debe ser considerado en un entorno familiar, escolar, social y comunitario en donde se debe asegurar la efectividad y seguridad. Diciendo esto, es por esa razón que en este día de hoy le queremos comentar sobre esta grandiosa iniciativa que busca garantizar el cumplimiento de los derechos de niñas y adolescentes. Y nada más y nada menos está hecho por dos chicas grandiosas, jóvenes que de manera voluntaria han expuesto y llevan a cabo este gran proyecto. Así que a las dos Alejandra, porque asombrosamente las dos se llaman Alejandra, puede ser tal vez un destino de la vida y que las unió para llevar a cabo esto ya tan maravilloso. Así que chicas, bueno, cuéntenos sobre esa iniciativa, qué es lo que las motivó a ustedes, cómo han podido llevar a cabo esto. Hola Joyce, ¿cómo estás? Hola Andrés. Bueno, ADC es un proyecto que brinda refuerzo académico en línea a niños y niñas de octavo, noveno y décimo. Aquellos que han sido más afectados por este cambio drástico de lo presencial a una modalidad en línea a raíz de la pandemia. Bueno, ADC también nació a finales de marzo, principios de abril, y la crisis en el sistema de salud a nivel nacional era la prioridad. El tema de la educación y las necesidades que iban a surgir de todo el cambio iban a pasar a un segundo plano. Entonces, como joven, sí busqué alguna manera igualmente válida de poder ayudar, que no fuera económicamente, porque igual estábamos en tiempos de crisis, y mi familia, muchas familias no podían ayudar de esta manera. Carla Morales, por ejemplo, comenzaba a trabajar en la causa y encontré inspiración en ella, pero también en mi mamá, porque ella lleva 26 años en la educación y era notorio que existía este cambio de modalidad. Recordando igual que todos los niños en nuestro país no viven en las mismas condiciones. Bueno, y tal vez acompañando un poco más de lo que comentaba Ale, hasta ahora hemos beneficiado a 150 niños y actualmente estamos con un grupo de 100 más. Entonces, entre el transcurso de las clases que se dan los fines de semana, vamos viendo cómo avanzan y se les dan diplomas al final del día y nos enriquece muchísimo. Más que nada, aparte de la gestión que hacemos Ale y yo, es poder ver que los tutores están con los niños y que ellos aprenden. Muchos a veces quisieran recibir más clases o quedarse con nosotros, pero como es un tema de poder seguir alcanzando o beneficiando más niños, tenemos esta modalidad de 2 meses y esperamos seguir creciendo y eso. Me ha parecido realmente increíble. Yo, bueno, como estudiamos en la misma universidad, vi que compañeros también compartían la información sobre este proyecto, vale la redundancia.
Entonces, me llamó muchísimo la atención y yo dije, wow, o sea, en verdad, cuando este tipo de cosas a mí me impactan mucho porque yo digo, a veces la juventud nos quedamos como una zona de confort, pero realmente tenemos que usar nuestras manos, nuestras capacidades, nuestras piernas, todo lo que tengamos a la par para lograr ayudar a los demás. Y más cuando se trata en el tema de niños y niños, porque notablemente alguna vez nosotros fuimos esos niños. Nosotros fuimos esas niñas que tal vez necesitamos esa ayuda, necesitamos a alguien que nos dé ese empujoncito. Entonces, realmente desde ya quiero felicitarlas por lo que han hecho durante este tiempo. Quiero darles las gracias por todo, en nombre de todos sus padres y madres que han podido ayudar, porque realmente sé que muchas veces necesitas esta compañía. A veces tus padres están muy ocupados con el tema laboral, con el tema de ayudar en casa, entonces a veces necesitamos este refuerzo. Y en muchas ocasiones este refuerzo es pagado y no tenemos las condiciones los padres y madres para poder acceder a pagar este tipo de refuerzos que se dan luego de las clases. Entonces, qué gran, de verdad, iniciativa que han hecho. Y bueno, frente a eso, hemos realizado una serie de preguntas para quienes nos están sintonizando puedan conocer más detalles sobre su acción, su programa y la influencia positiva en que ha logrado tener en la sociedad. Pero sobre todo que la sociedad podamos conocer que los jóvenes debemos generar mecanismos, como ya dije, para aportar el desarrollo integral de niños y niñas. ¿Por qué? Porque realmente yo siempre voy a hacer énfasis. El cuidado de los niños y las niñas no es solo de la familia, no es solo del Estado, es de todos los que conformamos la sociedad. Todos quienes hacemos el entorno escolar, el entorno comunal, todos somos parte de ese desarrollo. Si no tenemos esa visión como sociedad en conjunto, no vamos a poder prosperar a que los niños y las niñas tengan un mejor futuro. Es deber de todos, no es solo deber de los papitos, no es solo deber de los docentes, no es solo deber del Estado. Es un deber de cada persona. Entonces, eso quiero transmitir el día de hoy a quienes nos están viendo, que conozcan que nosotros podemos hacer cosas. Podemos hacer cosas tal vez con una mínima inversión, pero las podemos hacer. Entonces, frente a eso, yo voy a hacerle las preguntas a Alejandra González y a Andrés Alejandra Reyes. Así que vamos, Andrés, ¿verdad? Una y una, las turnamos. Ya, ok. Bueno, Alejandra, nos comentas también de que tú eres estudiante de Ciencias Políticas y estudiante de Derecho, ¿verdad? Entonces, tal vez tú nos puedas ayudar desde una visión jurídica y social a responder las siguientes preguntas que hemos realizado para ti. El otorgar las herramientas, mecanismos o métodos para el cumplimiento de los derechos de los niños y niñas adolescentes es competencia netamente del Estado y sus padres desde el ámbito jurídico y social. Respóndenos, por favor. Claro que sí, Joyce. Como estabas mencionando, bueno, constitucionalmente es un derecho la educación, el artículo 26, por ahí me parece que habías mencionado otro. Entonces, hablamos de que igual es obligación y responsabilidad del Estado ecuatoriano brindar estas herramientas para que exista un cumplimiento de este derecho a la educación a los niños. Y los padres en primera línea, sin duda, pero aquí el tema es que también hay otros actores. Por ejemplo, el tema de las organizaciones no gubernamentales ayudan mucho. Había mencionado el tema de Carla Morales, pero también el sector privado. Hay muchísimas empresas que podrían ayudar a conseguir dispositivos electrónicos y otros materiales que los niños necesitan. Y había mencionado que los niños no están en igualdad de condiciones en nuestro país. Entonces, esto es un punto muy importante donde si tenemos esta cooperación, es posible llegar a más niños y de manera mucho más rápida para que se pueda garantizar realmente este acceso a la educación. Alejandra, nuestra siguiente pregunta es, ¿el sistema educativo aporta el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes, considerando que debe existir un plan educativo basado en fomentar el reconocimiento de los derechos, considerando las relaciones de poder en la educación y los procesos o mecanismos que toman cuando se detecta alguna vulneración ejercida hacia niños y niñas y adolescentes? Considerando bastante lo que me estás comentando, de que es notorio que nuestra sociedad, en el momento de tomar acciones frente a los niños y niñas y también en el ámbito escolar, hay mucha desconsideración en cuanto a la diferencia que existe entre los niños y niñas y sus condiciones a las que ellos les afectan notablemente. Sí, Joyce. De hecho, existen planes educativos basados en esta premisa de que se reconocen y garantizan el derecho de educación a los niños. Pero lo que sucede es que más allá de la norma como tal, existen ya... nuestra realidad social es demasiado diferente. Existe una brecha
increíble de desigualdad social a nivel nacional, pero específicamente hablando a nivel provincial, podríamos hablar por Guayas, la desigualdad es abismal. O sea, muchos niños quedaron sin poder conectarse y, ok, se está recién garantizando este derecho a acceso a la educación. Todavía ni siquiera lo estamos garantizando como un acceso a la educación de calidad, solamente que accedan los niños a la educación. Entonces, esto es importante reconocer y también notar que, bueno, existen estos planes educativos, pero no, a mi parecer no existe un plan educativo basado en la realidad de cada provincia, pero sobre todo en la realidad de cada, o sea, a nivel de desigualdad. Este plan es muy general y, ok, si bien es cierto, hay partes en las que se especifica bastante en parroquias rurales y parroquias urbanas, pero no es lo mismo. Quizás, de alguna manera, el Estado si es que puede elaborar alguna política pública basada específicamente en esto que estoy hablando, sería ideal, porque de esta manera estos procesos o mecanismos que se podrían elaborar o para poder detectar esto que estabas hablando yo, es de la vulneración que se pueda tener en algún niño o niña o adolescente, fuera mejor calidad, porque se está hablando del contexto específico donde está surgiendo esta vulneración. Correcto, es indudable. Ya hemos hablado también de que el rol de los padres influye muchísimo en el desarrollo integral porque son quienes son sus aliados directos, son su núcleo familiar y son quienes potencian las habilidades y deben potenciar las habilidades de los niños y niñas. También hemos hablado del entorno escolar porque es realmente, bueno, es donde siempre se ha considerado la segunda casa y es donde los niños pasaban la mayor parte del tiempo. Hoy día la situación es distinta, pasan la mayor parte del tiempo en su casa por las situaciones en las que estamos, pero de cierta manera no se desvincula el entorno escolar porque ellos siguen estando virtualmente, en clases. Entonces, aún sigue influyendo bastante y se sigue considerando el segundo lugar de desarrollo. Pero no podemos dejar de obviar la comunidad. A pesar de que hoy día, por la realidad que estamos surgiendo, no podemos de cierta manera socializar como normalmente lo hacían niños y niñas. Pero eso no quiere decir que la comunidad debe quedarse estática y no buscar mecanismos para fomentar la garantía de derechos de niños y niñas. Frente a eso, los jóvenes deberíamos aportar mayormente a que la sociedad en general se involucre en el cumplimiento de niñas y niños. Entonces, frente a eso, Alejandra, ya que tú has llevado con Alejandra este proyecto tan increíble, ¿cuáles podría ser o cuáles tú consideras que serían los métodos para que los jóvenes que nos están viendo puedan involucrarse en el cumplimiento de derechos de niñas y niñas? Además de la motivación, claro, porque la motivación nos lleva a querer hacer planes, la motivación nos lleva a querer hacer un cambio, pero además de la motivación, ¿cuáles tú consideras que podrías recomendar esos métodos para aportar significativamente a los niños y niñas desde nuestro espacio? Bueno, Joyce, yo creo que aprendiendo desde casa involucra directamente a la ciudadanía en la cuestión que estamos tratando hoy. Y más allá de eso, creo que aparte de tener estas ganas de ser voluntario dentro del proyecto, que es una de las opciones o razones, también está la parte de la difusión. Muchos chicos, muchos jóvenes quizás no tienen el tiempo o no tienen los conocimientos pertinentes para poder entrar como tutor, pero pueden ser otra clase de voluntarios. Y si no les da el tiempo, de esta manera, el tema de la difusión es muy importante para nosotros, porque como ya habíamos hablado, es 100% en línea. Entonces, es diferente a la presencialidad donde, bueno, puedes repartir afiches, puedes comunicarlo presencialmente en instituciones, pero en el tema de modalidad en línea nos valemos mucho de las redes sociales y de cualquier plataforma donde nos puedan dar acogida y es súper importante que como jóvenes, teniendo en cuenta que estamos en diferentes redes sociales, nos ayuden a poder potenciar el proyecto y llegar así a más niños, porque una vez que lo potencias, no solamente para los jóvenes, puede llegar algún padre de familia, puede llegar algún niño de las edades con las que nosotros trabajamos, y eso es súper importante. Creo que desde la ciudadanía podemos cumplimos un rol fundamental en esta cuestión y que es igualmente válida, como decía antes, de poder ayudar a la comunidad. Ok, antes de, seguir con más preguntas, damos paso a Alejandra Reyes. Andrés. Muy bien, ¿se me escucha? Ok, perfecto.
Bueno, ahora vamos un poco con Alejandra Reyes, quien nos va a ayudar un poquito más desde la politología, el estudio de las ciencias políticas, las relaciones de poder dentro y fuera de la estructura estatal. Entonces, bueno, sin más, quisiera preguntarte, Alejandra, ¿cuál crees tú que es el aporte de la politología frente al sistema educativo? Vale decir, como tú como cientista político, y en general desde la disciplina, ¿qué pueden aportar al sistema educativo particularmente ecuatoriano? Ok, bueno, creo que la ciencia política es un campo de estudio muy amplio y como se lo tiene conceptuado erróneamente, se lo vincula al ejercicio desde el sector público, pero en realidad muchas de las cosas que hacemos en ciencias políticas es identificar problemas y proponer soluciones. Entonces, en ese sentido, podemos aplicarlo en muchas áreas. Podemos aplicarlo en la educación, podemos aplicarlo en la salud, en los negocios, en muchas áreas. Y en ese caso particularmente es la educación. Aprendiendo desde casa surgió como para hacer un vínculo entre esa transición de la presencialidad a la virtualidad que teníamos de las clases. Entonces, pudimos identificar ese problema y a través de nuestras capacidades proponer una solución. Entonces, creo que el sistema educativo ecuatoriano necesita muchísimas reformas, necesita una política pública que aborde un sistema educativo más integral, con conocimientos desde ciudadanía, desde educación sexual y muchos otros temas que son importantes y que necesitan ser abordados desde la secundaria o desde la primaria. Entonces, considero que el cientista político pueda proponer muchísimas soluciones, porque ese es el rol de un cientista político, identificar un problema y proponer soluciones. Ok, me parece totalmente oportuno tu comentario, porque justamente la siguiente pregunta es: ¿cuál es el rol de las relaciones de poder en la educación? Claro que trasciende un poco el sistema ecuatoriano y no se limita a una secundaria o un colegio, sino también en la universidad. Cuando uno está en el salón de clases, eventualmente siente que existe una jerarquía con el profesor, y fuera del salón de clases hay una jerarquía en las facultades, en los órganos administrativos de una universidad o de un colegio. Entonces, en función de que la educación, valga la redundancia, funcione y podamos brindarle a la gente que participa en los sistemas educativos la mejor formación para que posteriormente puedan construir una ciudadanía consciente, responsable, innovadora y desarrollada, ¿cuál crees tú que sería el rol de la relación de poder para que esa educación sea óptima, que esa educación sea de calidad? Ok, considero que nuestra educación es más tipo tradicional. Entonces, una nueva perspectiva tendría que ser una educación sin jerarquías, o sea, tal vez sin jerarquías tan estructuradas o tal vez con algo un poco más horizontal, donde pueda haber comunicación entre todos los actores y donde la educación no sea vista desde un peso, desde una carga o desde algo que no sirve, porque muchos jóvenes piensan que no necesitan educación. Entonces, un poco es también evaluar qué está pasando con el sistema educativo. Y realmente esta pandemia ha dado mucho de qué hablar, ha demostrado todas las inequidades sociales que existen en Guayaquil y en todo el país, pero al mismo tiempo también ha dado la apertura para que exista ese espacio donde los jóvenes, que tal vez frente a los profesores no tenían tanta relevancia o era una relación mucho más jerárquica, ahora son los profesores quienes tienen que aprender un poco de los jóvenes en el sentido de la tecnología. Hemos visto muchos profesores tener problemas con la adaptación al sistema virtual. Entonces, creo que esa pandemia puede un poco vincular un poco más a esa relación profesor-alumno, esa relación padres de familia, docentes, padres de familia, instituciones educativas, y bueno, la parte también del gobierno, el gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados, que hemos visto mucha falta de consenso. Hemos visto a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, decir que quiere implementar un plan piloto y a la alcaldesa de Guayaquil diciendo que no se va a implementar. Entonces, hay que ver de qué manera priorizamos a cuya voz es más importante. En ese sentido son los padres de familia y los alumnos. Entonces, ¿qué es para ellos más importante? ¿Lo que dice la ministra Romo o lo que dice la alcaldesa? Independientemente de quiénes sean, sino velar por el bienestar de estos grupos. Ok. Y bueno, para finalizar, ¿tú crees entonces que nosotros
deberíamos tener no tanto un modelo que priorice a un elemento sobre otro, es decir, que priorice al profesor sobre el alumno o que priorice al alumno sobre el profesor, sino también que existe un modelo un poco equilibrado, un poco balanceado, porque si bien es cierto, los alumnos aprenden mucho más de los profesores también aprenden de los alumnos constantemente y se educan y estudian, son constantes estudiantes, vale decir, de educación. Entonces, ¿tú optarías por un sistema un poco más balanceado en el cual el profesor, si bien es cierto, tenga el mando de la clase, no sea estrictamente una figura de autoridad o algo así? ¿Tú puedes explicarnos un poco más eso? Sí, realmente desde Aprendiendo desde Casa tratamos de implementar algo similar, donde constantemente estamos viendo la retroalimentación de los alumnos y donde les pedimos si necesitan, si quieren ver algún tema en particular, si quieren aprender de alguna forma distinta. Entonces, creo que en un sistema más horizontal, lo más importante es considerar a la otra parte, considerar las necesidades del profesor y considerar las necesidades del alumno. No es un tema de tú eres más importante, es un tema de si todos nos comprendemos y todos estamos conscientes de lo que el otro necesita y la capacidad del otro, podemos generar mejores resultados. Entonces, es buscar mejores resultados, independientemente de quién sea el poder o quién sea el subordinado en este caso. Bueno, sí, es verdad, la verdad yo estoy totalmente de acuerdo, precisamente porque el poder es algo que nosotros no podemos extinguir o no podemos prescindir de, sino que eventualmente nos acompañará así como nos ha acompañado en toda la historia. Entonces lo más útil sería justamente hallar los mecanismos y los métodos para poder equilibrar estas relaciones. Esas son todas las preguntas para ti, Alejandra Reyes, y creo que hemos concluido un poco con la parte de las preguntas del programa. Joyce. Sí, quería hacerle una réplica a cada una. Y bueno, empiezo por Alejandra Reyes. Me quedo justamente con esa última etapa en cuanto a las relaciones de poder en este programa también, o sea, en el programa que ustedes llevan a cabo. Frente a eso y considerando que también lo que ustedes están efectuando, lo que ustedes están ejecutando es también un programa de educación que obviamente viene a ser un aporte a los programas de educación establecidos como tales en nuestra sociedad. ¿Cuáles han sido los mayores desafíos que ustedes han podido lograr detectar? ¿Y cómo han logrado de cierta manera solucionar estos desafíos? Entiéndase en como que, bueno, ¿sabes qué? Los niños, niñas, en la mañana están en sus clases, horario normal que les otorga su escuela, y en la tarde les toca a ustedes. También esto va un parte en la forma de la disciplina en cuanto al niño, cómo han podido hacer esa relación con los padres, cómo han involucrado a los padres también en este proceso, porque este proceso no puede ser solo con niños, este proceso obviamente también involucra a sus padres. Y que probablemente a veces, para cuando seamos jóvenes, hay ciertas cosas que la experiencia nos va a permitir conocer. Entonces, coméntenos de sus otras experiencias, cuáles han sido los mayores desafíos que han tenido en este programa vinculados a la parte de la educación y de vinculación con los padres. Listo. Bueno, uno de los desafíos que más se nos ha hecho difícil de poder solucionar es el tema del compromiso de los padres, porque si bien sabemos que eso es un voluntariado y que en teoría muchos niños necesitan refuerzo escolar, existe también la parte de que no asisten. Entonces es un poco difícil manejar esto, porque el niño es dependiente de sus padres, entonces es una vinculación con los padres también. Y desde esa parte hemos tratado de ser muy humanas, de vincularnos al principio, antes de empezar las clases con los padres, explicarles de qué va el programa, explicarles qué días van a tener clases, que son los fines de semana, cuánto dura. Entonces se ha tratado de buscar el factor humano y entender que pese a todo seguimos en una pandemia, seguimos con restricciones de movilidad, seguimos con personas que fallecen a diario, pese a que ya no son noticias tan relevantes, pero seguimos en ese contexto de crisis. Entonces, por lo general también tenemos problemas de conexión. Entonces es comprender a la otra parte y tratar de solucionar. A veces si no se conectan, se reprograma la clase, se comparte el contenido que sigue en la clase, y es buscar constantemente velar por los intereses de todos de la mejor forma. Bueno, me parece muy importante que quienes estamos viendo este programa conozcamos cómo han podido solucionar este desafío, porque es algo que creo que tal vez queda en la incógnita de todos, porque eso se trata de un compromiso voluntarios, padres y niños y niñas también.
porque sin esa vinculación entre los tres ejes, esa vinculación en forma de triángulo, no vamos a poder lograr el objetivo de este proyecto. Entonces, Alejandra González, coméntanos también cómo podríamos, la sociedad en general, ayudarles de manera positiva en este proyecto. Claro, Joyce. Bueno, más allá del tema de la difusión, cual ya habíamos hablado antes, creería que desde la ciudadanía podrían darse el tema de, bueno, ok, existe este proyecto social, pero pueden haber muchos más. De hecho, hay distintos proyectos sociales que tienen matices parecidos a Aprendiendo desde Casa, y creo que es súper válido. O sea, en este tipo de situaciones, si el beneficio o el objetivo principal es el bien común, sobre todo para los niños en la educación, es válido que igual se repliquen. Yo creo que la réplica de la iniciativa en distintas instituciones, por ejemplo, si uno de los niños que ya pasó por Aprendiendo desde Casa, le gustó la experiencia, obtuvo un conocimiento, quizás lo pueda comentar con sus compañeros de clase, a pesar de que estamos en clases virtuales, pero los padres mantienen cierta comunicación con los otros padres de familia de la misma institución. Entonces, esta réplica que se puede generar sería interesante, porque eso nos ayudaría bastante justo a las personas que queremos llegar. El tema de las alianzas, nosotros manejamos alianzas con distintas fundaciones, quizás tener más apertura de parte de las fundaciones para que puedan conocer un poco del proyecto, con cuáles fundaciones hemos trabajado antes, y de esa manera poder llegar a más niños. Entonces, desde la sociedad como tal, creo que es importante que alcen su voz y que sepan que existen herramientas que quizás puedan ayudar mucho más allá a los niños, que es lo que se está haciendo ahora por parte del Estado. Ok, chicas, otra consulta. Si algún niño o alguna niña, o en este caso algún padre de familia está viendo este programa y quiere vincular a su hijo porque necesita un refuerzo educativo luego de sus clases, ¿a dónde podrían acudir? ¿Cómo las podrían contactar o por el estilo? Sí, nosotros tenemos nuestras redes sociales, que era lo que te comentaba antes, que nos manejamos bastante en esto aquí. En Facebook estamos como Aprendiendo desde Casa. En Instagram estamos Aprendiendo Casa S. Y bueno, nuestro correo institucional, Aprendiendo desde Casa S, también, @gmail.com. Y eso, en cualquiera de las tres plataformas estamos intentando responder lo más pronto posible para que puedan enterarse específicamente de cuál es la modalidad del programa y qué es lo que deben hacer para poder inscribir a los niños. Y de la misma forma, creo que alguna chica o algún chico, jóvenes que estén viendo este programa, han de querer formar parte del voluntariado de este proyecto, así que también dejemos la invitación abierta para que tengamos más chicos y chicas que puedan aportarles a ustedes. ¿Cuáles serían los requisitos para cualquier joven que quiera aportar con ustedes en este proyecto? Realmente cualquier joven puede aportar desde el proyecto. Damos 5 materias, que son matemáticas, lenguas, ciencias naturales, sociales e inglés. Entonces, sí buscamos personas tal vez que o tengan experiencia dando voluntariado de refuerzo escolar, o en la materia específica tengan algún conocimiento. Es decir, si quisieras dar sociales, tal vez estudiar una carrera relacionada a lo mismo, para que exista un vínculo y realmente se puedan dar clases de calidad para los niños interesados. Entonces, es básicamente eso, y el compromiso de cada voluntario también. Bueno, chicas, ha sido grandioso contar con ustedes el día de hoy. Quiero que este programa sea de motivación para quienes nos están viendo, para que se den cuenta que aunque somos jóvenes, aunque nuestra edad tal vez sea corta para lo largo que nos queda de vida, no es excepción de que podamos hacer algo por los niños y las niñas. Siempre vamos a poder lograr hacer cualquier cosa, vamos a poder lograr vamos a poder tener un granito de arena para que los niños y niñas puedan acceder a sus derechos como deben ser, y podemos ser parte de ese cambio para ellos. Realmente no nos limitemos, no creamos que porque somos jóvenes no podemos hacer algo para ellos. Sí lo podemos hacer. Y este programa, Aprendiendo desde Casa, es un ejemplo de que cuando tomas iniciativa, lo puedes lograr. Una iniciativa que debe ser ordenada, que debe ser disciplinada, pero lo podemos lograr. Y bueno, gracias chicas por formar parte de esto, gracias por comentarnos sobre
tu gran proyecto y espero realmente que después de este programa reciban la solicitud de algunos voluntarios que quieran estar en su programa y su programa pueda ser más grande, pueda expandirse y puedan de cierta manera seguir cumpliendo el sueño de niños y niñas de poder tener una educación de calidad. Andrea, entonces si quieres comentar algo antes de culminar. Sí, por supuesto. Igual que tú, agradecerles por la participación en el programa y, bueno, brevemente desearles lo mejor, que puedan desarrollar el programa hasta donde dé y recomendarles, como siempre, que traten de tener un buen enfoque, traten de revisar constantemente sus procesos y tener paciencia porque cualquier emprendimiento, cualquier ayuda social en un contexto latino y particularmente en una pandemia es bastante complicado. Entonces, sigan adelante cumpliendo lo que se han propuesto. Y nuevamente muchas gracias y les deseo lo mejor siempre. Gracias chicos, nos despedimos. Gracias a ustedes. Aquí finalizamos la conversación de Joyce Intriago en Generación Z por contigosiempreradio.com.